a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y, conducido por el mismo Espíritu, se internó en el desierto, donde permaneció durante 40 días y fue tentado por el demonio. No comió nada en aquellos días y cuando se completaron sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después lo llevó el diablo a un monte elevado y en un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra y le dijo: a mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos. Y yo los doy a quien quiero. Todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoras. Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito, los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos, para que tus pies no tropiecen con las piedras. Pero Jesús le respondió: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de él hasta que llegara la hora. Palabra del Señor. Hermanas y hermanos en Jesucristo, la palabra de Dios es para todas las personas, todos los seres racionales que están dispuestos a aprender, a dejarse guiar, a superar las faltas o fallas o caídas por las que ha tenido que pasar, pero busca evitar que se repitan esas caídas. Es triste que a veces los animales nos dan ejemplo de cómo se debe evitar caer en el mismo hoyo. Y todo porque a veces se nos da la oportunidad de observar cómo una persona que carece, o un ser, los animales por ejemplo, que carecen de memoria o de raciocinio, pero tienen otras formas de conocimiento. Un animal que ha caído en un pozo, la siguiente vez trata de evitar ese pozo. No así el ser humano, que por el uso de la razón ha disminuido su capacidad de percepción por los sentidos. Un ciego, por ejemplo, que está incapacitado en uno de sus 5 sentidos, la vista, desarrolla o es más afín en su sentido del oído, del olfato o del tacto, ya que no puede ver, pero desarrolla con mayor fuerza los demás sentidos. Y así vemos en algunos pueblos o ranchitos que un ciego, que todo el mundo sabe que no puede ver, pero se sabe los caminos del pueblo más pronto que los que sí vemos, porque se puso a desarrollar otros aspectos de sus sentidos.
El burro conoce a su amo, los perritos felices con que su amo los acaricia un poco, un gatito, los pollitos. Pero ¿por qué nosotros, seres racionales, volvemos a caer en la misma trampa de Satanás una y otra y otra y otra vez? Porque nosotros, sabiendo que tenemos un Dios al cual debemos adorar y servir, nos hemos dejado pervertir por nuestra propia carne, por las ilusiones del mundo y por la perversión de Satanás? Porque tenemos todos la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo que es pecado y lo que no lo es. Desafortunadamente, muchos de nosotros caemos en varios tipos de tentación. Pero antes de que nosotros accedamos a la tentación y caigamos, en lugar de ser capaces de conocer la naturaleza de las tentaciones y poder analizar las cosas y decir, esto no es para mí, por lo menos no ahora, no aquí en este lugar ni con esta persona, no para mí. Si las personas que se nos ha dado a todos la capacidad de pensar, de amar lo que debemos amar o a quien debemos amar, de elegir entre el bien y el mal, y no solamente entre el bien y el mal, sino entre el bien y otro bien, entre las cosas buenas, escoger la mejor, y entre las cosas mejores, escoger la más excelente. Pero no, muchas veces hemos reducido nuestras decisiones a lo que es legal o ilegal, a lo que manda la ley o lo que no manda. ¿De qué manera podemos usar el dinero? Para buscar nuestro propio provecho y no usar del dinero para el servicio de todos y no solamente el placer personal. Porque nosotros una y otra vez nos dejamos engañar por las cosas que creemos que nos agradan pero nos hacen daño. El peor enemigo que tenemos no es ni el mundo ni Satanás, es la carne, es el ego, somos nosotros mismos que nos hacemos daño. Cuando pedimos en el Padre nuestro, líbranos, Señor, protégenos de nuestros enemigos, debemos decir, Señor, protégeme de mi propia lengua, porque es el peligro más grande que tengo en mi vida, este pedacito de carne que me hace decir cosas, y que el apóstol hoy dice en la segunda lectura, tan cerca está de ti la salvación y la justificación, la santidad, como está en tu corazón y como está tu boca. Así de lejos está Dios de tu vida, como lo está el buen uso de tu garganta, tus pulmones, tus labios, para invocar el nombre del Señor y recibas la asistencia necesaria en el momento adecuado. Porque si usted y yo no nos entrenamos a cómo prevenir el pecado, a cómo evitar la tentación, Satanás, por el contrario, está como una fiera rabiosa a la puerta de nuestro corazón, de nuestros labios, de nuestra mente, para en el primer descuido que tengamos, saltar sobre nosotros y devorarnos como fiera rabiosa. Eso fue lo que le dijo el Creador a Caín cuando se dejó llevar por la ira, por los celos, por la envidia. Y le dijo Dios, Caín, ten cuidado, porque Satanás está al acecho, como fiera rabiosa. Y si tú te descuidas, caerás en la tentación. Por eso, hermanos y hermanas, nosotros al hablar de las tentaciones de Jesucristo, no son solamente las tentaciones de nuestro Dios y Señor en forma de hombre, sino que este hombre, igual que su madre, son el modelo de todo hombre y de toda mujer nuevos. Porque el viejo yo, el viejo hombre, el Adán, el que representa nuestra hambre, nuestras necesidades de leyes, de dinero, de libertad, de un renombre, pero que Satanás usa esas necesidades para hacernos caer en eso que nosotros consideramos como derechos humanos, dignidad humana o esa imagen que queremos tener de nosotros mismos.
Abraham. Un hombre que se ubica entre los primeros seres humanos, que la Biblia ubica unos 5,000 a máximo años atrás, antes del nacimiento de Cristo, pero que sabemos que la Biblia no se puede tomar en cuanto a años se refiere literalmente, sino que es una forma de hablar desde el momento que Israel aparece en la historia, pero no porque Adán y Eva realmente hayan existido apenas unos 5,000 o 6,000 años. Desde que la arqueología habla de los primeros seres humanos que empezaron a caminar en la tierra de forma erecta y no como el resto de los animales, puesto que nosotros todos somos parte del reino animal. El Señor nos ha querido llevar al reino humano y después al reino de los hijos y las hijas de Dios, pero muchos han querido persistir en su etapa original del reino animal, ¿verdad? No quieren salir de allí, pero bueno, ahí cada quien que responda, ¿verdad? Aquí estamos nosotros llamados a tomar nuestra identidad de seres racionales, ante quienes se nos presenta lo que es bueno y lo que es malo, ante quienes se nos presenta el proyecto de bondad, de amor, de verdad, libertad y salud para todas las generaciones de todos los tiempos, pero que Satanás ha querido pervertir con un plan malévolo de mentiras, de asesinato, de engaño, porque Satanás es el mentiroso desde el principio, es el primer asesino y es el que constantemente nos acusa. Eso le pasó a Jesucristo. Pero para poder valorar cómo Jesús es modelo del hombre que vence toda tentación satánica o diabólica, analicemos todo aquello que es normal en los seres humanos. 3 campos que para todos nos parece como algo regular o normal, como es la ciencia, como es la política y la religión. Campos de la vida social y humana que deben ser normales, son usados por nuestro propio egoísmo, nuestra propia carne. El mundo los usa, la ciencia, la política y la religión para engañarnos. Y Satanás usa lo mismo. Nuestra carne o nuestro ego, nuestro yo, usa las cosas materiales de este mundo, las promesas del dinero y sobre todo la religión. Satanás se encarga de pervertir lo más sagrado que hay en el ser humano, que es su alma, que le tiene que dar cuentas a Dios para lograr que se hagan servidores de Él y no de Dios, para hacer que las personas completamente se corrompan o se perviertan. Mire, cuando una persona es poseída por Satanás, es difícil de que eso se dé, pero es posible. La mayoría de las personas que dicen que traen el diablo adentro, no es cierto, no lo traen adentro. Cuando una persona se confirma que trae el demonio adentro, es porque de verdad, libremente le ha vendido su alma al diablo, dice el dicho. Pero para que eso se lleve a cabo, primero tiene que permitir que su pensamiento se pervierta. Luego que su corazón se idolatrice. Y después permitir que el cuerpo le sirva de medio para hacer cosas del demonio. Y sus manos, sus ojos, su boca, todo su ser hecho para alabar a Dios, para vivir en buena relación con los demás. Satanás se ha encargado de hacer que esos miembros de su cuerpo sirvan al mal, sirvan al dinero, que es pura ilusión, y busquen su propio placer. Y hasta entonces tocan su alma. Para poder llegar al alma de la persona, el demonio tiene que pensar con darle pensamientos que parecen muy buenos, pero que son pura mentira. Tiene que hacer que su corazón se apegue a las cosas que le dan placer y vivir una vida pensando que a quien ama, o la forma de expresar su cariño y su afecto con vicios desordenados, y la persona piensa que la droga, que el sexo desordenado, o que los compadres o la vida fuera del hogar es lo mejor, siendo que en casa
tenemos las personas que debemos amar. Y entonces llegamos a cometer el asesinato, el adulterio, el hacer que nuestras manos hagan lo que no es permitido, a que nuestra boca hable tonterías que hace que rompa relaciones con tus cuñados, con tus familiares, de tus propios hermanos, con que hagas y digas cosas que avergüenzan. Y todavía tu alma no le pertenece al diablo, porque hasta ese momento solamente pensamientos, solamente tus sentimientos y algunas acciones de tu cuerpo han sido malévolas. Pero ya para que tu alma se le venda al diablo es cuando tú has tomado la decisión de que Dios realmente te engaña, que los demás son opresión para ti y que tú tienes todo el derecho de que todo lo que hay en esta vida, dinero, leyes, debe ser para tu propio beneficio y como le asadón, nomás para acá y nada para allá. Entonces tomas la decisión en contra de tu verdadera felicidad, pensando que encontrarás la dicha haciendo lo que te da la gana o solo porque tengas dinero. Mis hermanas y hermanos, les daré ejemplos, si el tiempo me lo permite, de cómo en el mundo en que vivimos en esta nación estamos totalmente expuestos a Satanás. Somos el blanco, target, el blanco del comercio, de los engaños del dinero de este mundo. Y sobre todo, buscamos la manera de que las leyes protejan los vicios, en lugar de que protejan no solamente tus derechos, pero también tus deberes para con los demás. Por eso he titulado nuestra reflexión o homilía en el primer domingo de Cuaresma del ciclo C como las tentaciones de la ciencia o del tener o poseer. La segunda gran tentación es la política o el poder o control. Y la tercera gran tentación, la religión o el saber o la fama. Como estas tres tentaciones se fundan en las necesidades básicas de todo hombre y mujer, cuyo modelo es Abraham, y cómo él comenzó ese camino de fe, por lo que se le llamó el padre de los creyentes, porque empezó a hacer un camino diferente al del resto de los seres humanos. Y culmina el camino de Abraham con Jesucristo, el nuevo hombre, y con su Santísima Madre, la nueva Eva o madre de la nueva creación. Abraham era un hombre anónimo, uno del montón. Y cuando Dios en su corazón le llama y le dice a Abraham: deja tu tierra y la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham entonces obedece sin saber las consecuencias de ese llamado. Dice la Escritura que por las acciones de Abraham, Abraham fue justificado. ¿Y por qué? Porque Abraham, como todo ser humano, tenía necesidad de tener una familia establecida, de tener una propiedad para vivir en paz y con dignidad a esos hijos, a esa esposa y a sí mismo. Y también, como todo ser humano, Abraham tenía necesidad de un renombre o fama o buena reputación. Satanás, conociendo que todos los hombres y mujeres tenemos esas tres necesidades básicas del alimento o de la comida o del dinero, sabiendo que cada ser humano pues busca tener una propiedad y por lo tanto llegar a la interrelación financiera o política para pues tener el derecho a la propiedad privada, pero también pensar en el bien de los demás y considerar que las cosas de este mundo tienen que ver en la manera como te relacionas con los demás. Por eso Satanás ve que este mundo también es el campo donde puede hacer caer a las personas, ilusionándolas que pueden tener un poder sobre los demás, o sea, una política de perversión. Mientras que el Papa Francisco nos habla de la política o del poder como el servicio. Poder es servir. Satanás, en cambio, dice no, poder es controlar a los demás.
Desafortunadamente en este país hemos aprendido que entre más queremos controlar, más perdemos el control. Y más tristes y desafortunados y decepcionados nos hace sentir las leyes, el gobierno, la esposa, los hijos, el mundo. Porque esperamos demasiado sobre los demás. Alguien por ahí trae un teléfono que necesitamos saber si nos estará llamando el Señor con un mensaje especial. No podemos desatenderlo, ¿verdad? Ándale pues. Entonces, lo importante del mensaje de hoy es de qué manera actúa Satanás, para de qué manera nosotros poder evitar que Satanás nos haga caer. Ese es el mensaje central de hoy. También entonces, por eso está la ciencia o todo lo que significa tener lo necesario para comer, para vivir bien. Está la política, pero no una política de servicio, sino una política corrupta o de gente que busca la capacidad de influir en los demás para su beneficio propio. En lugar de ser servidores públicos, se sirven del público para servirse a sí mismos con la cuchara grande. Y finalmente, la tentación de lo peor, que es la religión, pero pervertida a lo máximo. Cuando personas creyentes, cuando el mismo demonio se cree que sabe mucho de Dios, pero usa la Biblia, usa la religión para hacerte caer. Por eso ese renombre, esa fama que buscaba Abraham. Primero, esa familia que él necesitaba, ella llegó a viejo y no tenía hijos, y Dios le promete un hijo, y no solamente el hijo de la promesa, sino una gran descendencia. A Abraham Dios le promete una tierra, la tierra prometida para sus descendientes. A Abraham Dios le promete que su nombre será grande, como las estrellas del cielo y las arenas de las playas marinas, porque este hombre confió en Dios. Pero cuando viene aquel que culmina, con el que culmina el camino de la fe, Satanás se pregunta, bueno, ¿quién es este hijo del carpintero? ¿Quién es este nazareno, este galileo? Se fue a que el bautista le bautizara, pero yo no veo en él ningún pecado. El mismo Juan dijo que el Espíritu Santo estaba sobre él, y ahora, mira nomás, vino a donde yo estoy en el desierto y se puso a orar. No voy a desaprovechar este momento. Y cuando Jesús tuvo hambre, vino el tentador y le dijo, yo quiero que cometas un acto de magia. Tú eres el poderoso, ándale, tienes hambre, ¿verdad? Haz que esta piedra se convierta en pan. La primer gran tentación es la tentación del tener o de la ciencia, pero no de una ciencia normal, porque Dios inclusive es uno de los dones del Espíritu Santo, el don de la ciencia, sino de una ciencia insuficiente que siendo tal, siendo limitada, hay gente que cree que la ciencia es la respuesta a todo, que la tecnología nos va a resolver todos los problemas. Y oh, sorpresa, ¿cuántas veces los teléfonos inteligentes, dizque muy inteligentes, pero han sido causa de discordia entre las parejas? ¿Verdad? Como ya les decía en la otra misa, una señora le dice al marido, déjame ver tu WhatsApp y te doy $3,000. Y se puso tan nervioso el hombre y dijo, ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? Oye, mejor yo no te cobro nada y déjame ver el tuyo y yo te doy 6,000. Y la mujer bien nerviosa, ¿y ahora qué le contesto? Y entonces los dos se agarraron de la mano y se pusieron a comer pan con sal, todos nerviosos, porque se les subió la presión, el azúcar. Y dijeron uno al otro, ¿verdad que es muy bueno confiar uno en el otro, Jani? Ajá. Porque nadie quería saber los secretos del otro, ¿verdad? Así es la tentación del Satanás. El mismo teléfono puede ser un símbolo del mal que representa al mundo, no porque los celulares sean malos, somos nosotros, es Satanás, es el mundo que hace de los celulares un instrumento de desconfianza mutua en las parejas. ¿Por qué? Porque lo que buscas estar en las redes sociales es algo que Satanás tentó a Jesús como por tercera vez. Súbete a la cima del templo. Lánzate para que todo el mundo diga, mira qué famoso eres.
¿No le llegan a sus hijos las tentaciones de resbalarse en una tecata de plátano o de ir caminando en el carro y de repente te golpeas y de tomarte muchas pastillas para ver qué tan menso quedas o enfermo? Y todos por salir en WhatsApp y hacerse viral tu mensaje. ¡Qué estupideces! Con perdón de ustedes, o más bien no les voy a pedir perdón, más bien fíjense si yo los estoy ofendiendo o no. Cuando Satanás usa los mismos instrumentos que puedes ver la misa del Padre Joaquín o cosas bonitas, comercial aparte, pero que sepan ustedes que de verdad se puede usar para el bien el internet y no para cosas del demonio o del mundo o del placer de la carne, salir en foto como si fueras tan fotogénico. Por favor, algunos sí lo son, otros no tanto, otros nomás nos creemos. Pero el punto principal es que si quieres hacer los medios, usar los medios sociales, busca promover a Jesucristo y a su reino, su verdad, su justicia, y el demonio acabará de huir de tu casa y de tu teléfono, porque no usaste esos medios de computadora para el mal, para la pornografía, para el veneno de tus ojos, de tu mente, para el vicio, cualquiera que sea. Entonces sabrás que el Señor vendrá a tu lado, porque como dice la segunda lectura hoy, el Señor está tan cerca de tus labios y de tu corazón, para que el que invoque el nombre del Señor sea salvo. Tú tienes en tus labios, porque lo tienes en el corazón y en tu alma, el poder del Espíritu Santo, para ejemplo de Jesucristo, vencer todo tipo de tentación, sea mental, sea emocional, sea corporal o de tu alma sobre todo. Por eso, mis hermanas y hermanos, este tiempo de Cuaresma habrá prostitutas, homosexuales, gente que ha hecho mucho daño a los demás, pero que vienen humildemente ante el sacerdote, confiesan sus pecados, los absuelve de sus faltas. Y qué sesión psicológica, ni qué nada, ni colegio ni universidad. Aquí el Señor le da no solamente la enseñanza adecuada para vivir bien o bien vivir, sino le capacita para vivir movido por el poder de lo alto. Y Satanás huirá, pero más rápido que inmediatamente, dice el del weather, ¿verdad? El del temporal. Pero yo les aseguro, mis hermanas y hermanos, que cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, el maligno no toca la puerta de tu casa, ni de tu cama, ni de tu mesa, ni de tu escuela, ni de tu trabajo, porque estás lleno del Señor. Y Satanás huirá de ti, porque serás el enemigo número uno. Ahí viene esta, dice, me mandaron en un mensaje, ¿verdad? Que cuando eres un hombre y una mujer de Dios, y en el momento que te despiertas y te pones de pie, el demonio dice, ya se levantó esta otra, ya no me queda otra más que oír, porque una vez que te pones de pie y haces las cosas de Dios, echa carrera este desgraciado, este mentiroso, este asesino, este acusador. Hoy vamos a pedirle al Señor que seamos modelo para los demás, porque Cristo es nuestro primer modelo. No solamente es el hombre nuevo y su madre la mujer nueva, que son los modelos de la nueva creación, sino que son los que nos acompañan siempre en todo momento que los invoquemos, porque no estamos solos. Además del ángel de la guarda, que es creado en el momento que un alma, en el momento que un ser es concebido, y allí ya se creó ese ángel de la guarda para que proteja a esta niña o este niño. También tenemos la especial protección de la Santísima Virgen, del mismo Jesucristo nuestro primer abogado, del Espíritu Santo el segundo, y con el Espíritu Santo la Madre de Dios, la Madre de nuestro Señor Jesucristo, y San José y nuestro santo patrono, y por supuesto el ángel de la guarda. Tenemos todo lo necesario para que como cristianos y como católicos vivamos una vida de fuertes, de valientes, de soldados de Cristo, que no nos gana ni la carne, ni el mundo, ni Satanás. Al contrario, le ganamos esa tentación de la ciencia o de la política o de la religión pervertidas, por ser una ciencia al servicio del beneficio de todos, que la comida nos alcance para todos, y de una política de ser corrupta y buscar tus propios beneficios, ponerte al servicio de los demás y pedirle a los servidores públicos que no se hagan, que por eso queremos gente nueva para que sirva a la creación nueva, con nuevos ideales, y también para que la religión no sea la piedra de mayor tropiezo, porque si la perversión de un papá, de un abuelito, de un tío al abusar de un menor de edad es grave en sí mismo,
cuánta mayor gravedad y cuánto triunfo para Satanás si el que cae es un sacerdote. Porque al caer un sacerdote, la fe del pueblo de Dios se viene abajo, de muchísima más gente que se atacara simplemente una pareja o una persona regular o una persona pues como los laicos, ¿verdad? Por eso también es importante que sepan que el sacerdote o el Papa Francisco, su servidor, o el nuevo obispo que muy pronto tendremos, el obispo que ya se jubila, cuando hablamos en contra de los servidores públicos, no es porque nos guste la fama, ¿verdad? O porque busquemos criticar a ellos y olvidarnos de nuestros propios pecados como clérigos, sino que es nuestro deber anunciar la buena nueva de Jesucristo que nos libera de Satanás, que nos enseña cómo vencer toda tentación, pero también de denunciar la perversión de aquellos que se supone deben servir al pueblo, porque para eso fueron electos. No te dejes llevar por las tentaciones del mundo, de la carne y del demonio, sino por el modelo de Cristo que está al servicio de los demás, que renuncia a sí mismo y que tiene a Dios su Padre como el único Dios, y Él no permite ningún ídolo, sino la verdad de su palabra, que debe ser el centro y la meta de todo creyente, de todo hombre y mujer racional y que está dispuesto a dejarse guiar por la verdad que nos ha sido revelada en la razón humana, en la naturaleza, pero también en la gracia y en la amistad del Espíritu Santo, o como hermanos y hermanas en la fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Y creen ustedes en Jesucristo, su único Hijo, que nació de la Virgen María, padeció por nosotros, murió, fue sepultado, resucitó, subió a los cielos, está sentado a la derecha del Padre y un día vendrá en su gloria? ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Les felicito por este regalo de la fe, una fe con la esperanza y el amor únicas que nos hacen superar toda tentación. Confiemos en las manos de nuestro Padre Dios, nuestra causa, nuestra persona, nuestros pensamientos, emociones, nuestro cuerpo y alma, para que podamos hacer siempre su voluntad reflejadas en estas peticiones.